¿Estás listo? Vos podés. Por Urbana Play 104.3. Nacho, Fede, Nacho, buenas tardes. Ídolos. Héroes. Dale, dale. Venimos a traerles un Mundial Sub-20 en la Argentina. Sí. Pará, Cuando quieran se lo servimos. Estuvieron 15 minutos confirmado el Mundial y ahora podría hacerse en la No Argentina. es oficial. ¿Ya es oficial o no? No es oficial. Pero, Fede, La ya data que vigilante. manejamos es que casi. Pero hasta que no lo digan oficial, no hay mundial, no hay comandante con la sub-20. Y la otra duda, Sí. ¿Mascherano vuelve? ¿Se fue? ¿Vuelve? Mascherano, en realidad nunca se hizo oficial la renuncia. Nunca hubo un tuit, agradecemos ok. los No, servicios él de se Javier. fue. Él dijo que se Él iba. sí que se Él iba. dejó claro que se quería ir. Bueno, Sí. a vos te dijo Souto, Omar Souto, que se había ido. Que se había ido, sí, Gracias, efectivamente. Marto. Hay otro Pero, Souto. claro, hay otro. Mirá. Así que, no, en realidad en 2-3 días, ¿no? Se reúne el buró de la FIFA, ¿es? Que es la mesa chica, es el Infantino con los presidentes de las confederaciones, son 7. Está Macri ahí, ¿no? No, Alejandro Domínguez está. No, es la fundación. No, Macri está en la Macri, fundación. claro. El buró es como, no es el consejo. Alejandro Domínguez, el presidente de UEFA, que ya no es más Lennart Johansson, es Platini. No, tampoco Platini. No, Platini. Es Seferino, un esloveno. Seferino. Alexander Seferino. Yo le quiero preguntar al querido Fede, Faltás. porque es una máquina. ¿Qué es la Fundación FIFA ¿Qué exactamente? hace? ¿Sabés más o menos? Sí. Hay guita que utiliza la FIFA para hacer beneficencia. para hacer programas. ¿Te acuerdas lo que era el programa FIFA Fútbol? No me acuerdo cuánto, que iban armando canchitas en Belice. Claro, vamos a hacer una clínica en Sierra Leona. Construyó Ese poder día Grondona maneja Mauricio. con eso, siendo el tesorero. Maneja con las finanzas. Exacto, la beneficencia, Sudáfrica y demás. El presidente Conmebol es Sí. el que está protagonista de los entresijos de la FIFA, ¿o no es más? Ya no me acuerdo los nombres. No, ahora. ese es Naput, que es uno de los dos que está No, condenado. Naput era el paraguayo. Claro. Sí, y de Alejandro Conmebol es No, Alejandro no, Domínguez. perdón, de la CONCACAF, que es el que lo lleva a Trinidad y Tobago. Lleva a Trinidad y Jack Tobago a un Warner. mundial. No, Jack Warner, capo total, hermoso. ¿Está preso o es el dueño de todo el No mundo? puede salir de Trinidad y Tobago. Un mundial Bueno, a Trinidad y Tobago y tan mal. lo clasificó un mundial a Trinidad y Tobago y lo hizo organizar un sub-17. Y se quedó con la guita de la mayor cuando fue a Alemania 2006, un genio. No se puede creer eso. Trinidad y Tobago, no me voy a borrar el nombre, tuvo un delantero que jugaba en la Premier muchos años que fue muy... Dwight York. Dwight York, ahí York. va. Bueno, ese. y un detalle Después muy- falta África, Asia y Oceanía. No 3 terminamos mal. presidentes más que no los vamos a buscar. No, pero un detalle fabuloso. ¿Se acuerdan cuando la Argentina iba a jugar contra Israel antes del Mundial de Rusia? Sí. Hubo una matanza en la Franja de Gaza y el gran comandante, nuestro presidente Claudio Tapia, explicando por qué Argentina se bajaba de ese partido, dijo, este es nuestro aporte a la paz mundial. Buenísimo. Bueno, se le saca la seda a Indonesia por el conflicto Israel-Palestina y entra a Impresionante. Argentina. Ya O lo sea, estuvo tejiendo desde ese Otra momento. época. Otra época. Presidencia chiquita. Es como Jorge Ameal pidiéndole disculpas al paraguayo Valdés. O sea, es seguir apoyando la paz en esta época. Bueno, para levantar la semana, sí, para este jueves cerquita del viernes, el sábado y el domingo, vamos a aprovechar que la semana pasada fue el Día de la Memoria, el 24 de marzo. Íbamos a hacer esta columna la semana pasada, pero como ese jueves jugó la selección, preferimos seguir con la manija arriba de la escaloneta. Muy Así bueno, que, la columna sobre la memoria, juega la selección, así que la corremos una semana. pero viste que el Día de la Memoria es como el Día de la Madre, es todos los días. Sí, qué lindo, Nacho. Claro, Lindo lo gracias que decís. por la analogía. Así que vamos a hablar, bueno, de deporte, de dictadura y obviamente haciendo eje en el Mundial 78. Me gustaría arrancar con una imagen, una entrevista grosísima que le hizo el periodista Mariano Berrina en Clarín en julio de 2020 a Leopoldo Jacinto Luque. Y hay una escena increíble que cuenta, Luque obviamente campeón del mundo en el 78. En el plantel, en el micro con el plantel, a cada partido viajaban 3 milicos con el plantel. Con el detalle de que iban vestidos como ellos. O sea, ¿te imaginás con la yoguineta de la selección, la azul, ¿no? 3 tiras en ese momento, no me acuerdo. Sí, claro. 3 tiras. Sí. Bueno, 3 milicos. Le cuenta Luque a Berrina que en un momento, yendo hacia el Monumental para jugar el partido contra Hungría, a uno de los milicos se le dispara el handy. Y se escucha, en el medio de un, sospechamos, silencio en el micro, porque los jugadores siguen hablando entre ellos, pero Luque lo escuchó clarito. Muchachos, a los jugadores les hablo. No jueguen, no se dejen usar por estas basuras. Están matando gente. El milico mira su handy, el que está al lado le dice, apague eso, por favor. Luque dice que se hizo un silencio horroroso y le cuenta al periodista, yo dije, bueno, no sé qué estamos haciendo, o sea, qué es lo que está pasando y además a quién le creemos. Eso
un par de horas antes de que Argentina debute en el 78 contra Hungría. Impresionante. Tremenda imagen. Nunca la había escuchado Yo esa tampoco. nota. No. Yo tampoco. Antes de ir al Mundial nos tenemos que ir, obviamente, al día del golpe, el 24 de marzo de 1976. Ese día hubo muchísimos comunicados porque la dictadura clausuró toda actividad mediática y empezó a emitir uno a uno lo que eran sus prerrogativas. Vamos a ir al que es el momento fundacional, al video número 1, el comunicado número 1, si nunca lo escucharon, así es como se presentaba en sociedad el proceso de reorganización nacional. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Bueno, así era como la Argentina amanecía y se enteraba del golpe, pero hubo un comunicado que estuvo vinculado al deporte, que fue el comunicado número 23. Argentina jugaba, estaba en Europa, tenía un partido con la Unión Soviética, un partido que ganó, que se hizo muy popular porque jugaron abajo de la nieve y Gatti jugó pantalón largo y gorro de lana. Y una botella de whisky atrás del arco. Muy bueno. Una petaca. Sí. Lo quisimos cuidar a Hugo. Argentina jugaba con Polonia en una ciudad llamada Chorzów y se dijo en este comunicado: se ha aceptado la propagación programada para el día de la fecha del partido de fútbol que sostendrán Argentina y Polonia. Se acercó José María Muñoz al plantel, entre ellos estaba Ricardo Bocchini, y Muñoz les dijo: bueno, muchachos, estamos felices, pero nosotros estamos comunicados con nuestro país donde ha sucedido algo, ha habido un golpe militar y han derrocado a nuestra presidenta. Parecía que en ese momento, por lo que cuentan los jugadores, Muñoz como que estaba más del lado de Isabelita que de los militares, cosa que después nos enteraremos, spoiler alert, no fue tan así. Bueno, uno va al equipo de los ganadores. Bueno, Sí. ¿Saben quién estaba en la transmisión oficial de Canal 7 desde Polonia? El hombre que se afeitó el bigote, pero se lo seguís viendo, Fernando Niembro. Increíble. Y tiene una simbología porque el padre de Niembro era uno de los que dirigía la AFA. De hecho, el golpe fue el 24, el 29, Carlos Lacoste, que fue el hombre del deporte de la dictadura, fue a la AFA, posó su arma sobre el escritorio y les dijo gentilmente a todo el comité ejecutivo: se van todos de acá, entre ellos don Paulino Niembro. Mirá. Bueno, igual Fernando supo perdonar después. Sí, claro. Bueno, ¿se acuerdan el ente autárquico mundial Claro. 1978? Claro, que era el ente que manejaba los fondos justamente del mundial. O sea, el primer movimiento de la dictadura en la organización del mundial es una muerte de un militar. O sea, el general Omar Actis, ingeniero militar que había sido interventor de YPF, era el titular, el original del ente. Anuncia una conferencia de prensa para contar su plan sobre el Mundial en agosto del 76. Esto es importante. El Mundial 78 se le otorgó a la Argentina en el 66. 10 días después del derrocamiento de Ilia. El presidente de la FIFA, en ese momento un inglés que se llamaba Stanley Rose, otorgó 3 sedes juntas. Las del 74 en la Alemania, 78 en la Argentina y en el 82 España. Con lo cual, cuando los militares toman el poder, tienen que decidir entre ellos: che, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo organizamos o no? Bueno, Omar Actis anuncia una conferencia de prensa para contar su plan en el Mundial. 2 días antes de la conferencia lo asesinan. Según el diario La Nación, 4 delincuentes subversivos, esto leído entre comillas, un grupo extremista, esto también leído entre comillas. Y la Junta pone al general Antonio Merlo, una especie de títere. En realidad el que termina manejando todo es Lacoste, claro, que era el hombre de Macera. La Argentina gastó más o menos $700 millones en organizar la Copa del Mundo. Después a Belange le da el cargo de vice de la FIFA a Lacoste. Sí, en el 78, Eso, porque hoy cuesta un estadio 700 millones, pero en ese momento... En ese momento es tremendo. Y había una sola persona, que era el secretario de Hacienda de la Junta, que era Juan Alemán, que era el que tenía que aprobar la erogación de dinero. Y era el único que les decía: a ver, obviamente yo la plata te la voy a terminar dando, pero la verdad me parece excesivo, o sea, innecesario lo que se está haciendo. Bueno, el día del 6-0 a Perú, Argentina tenía que ganar por lo menos por 4 goles. O sea, en aquel momento no había semifinales, cuarto de final, eran 2 grupos
el primero de cada grupo se clasificaba a la Porque final. era un cuadrangular, eran Claro. 2 cuadrangulares y el primero de cada grupo jugaba la final del Mundial. Rarísimo, pues también fue rarísimo un Mundial de 16 equipos solamente. Claro, bueno, entonces la Argentina necesitaba meterle 4 goles a Perú. En el momento del 4-0 explota una bomba en la casa de Alemán. El secretario de Hacienda le cuenta al periodista José Lladós en un libro muy lindo que se llama El Circo de los Pueblos. Evidentemente, quien puso la bomba sabía que iba a haber 4 goles. O sea, ¿qué terrorista común pone una bomba y dice, che, al final salió 3-0, la viene a buscar y se la lleva? Dice, es la única señal que tengo yo, cuenta el secretario de Hacienda de la Junta, de que ese partido estaba arreglado. Juan Alemán, que era el hermano de Katia Alemán. Digo, No, más- podría haber dicho, si hay un cuarto gol, la hago explotar. Por decirte. Sí, 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 ¿Qué bueno, pero- argumento te dirán del otro lado? Nacho habló de 700 millones. ¿Saben cuánto salió el Mundial de España 82? ¿Cuánto? 120. Bueno, pero tenían ahora 12. tremendo. No me digas. Y hoy, Las hoy canchas eran un poquito mejores que y la. hoy un mundial que cuesta miles de millones. El de Qatar, Sí. extraoficialmente se habla de 200.000 millones de dólares. Te pasa que es extraoficial, como todo en Qatar. Todo es extraoficial. debemos? El de Rusia, ponele que sí hubo una rendición de cuentas, 58. 12.000 No, millones de 53. dólares. Hermoso. Un numerito. Lo cierto, bueno, él hablaba de Lacoste, que fue vicepresidente de FIFA. Lacoste fue el que permitió que Grondona sea presidente de AFA, Claro. porque querían que sea Rafael Aragón Cabrera, el presidente de River, y dijo, no, apenas puede con River, con la AFA no. Era muy resistido en River, Sí. Aragón Cabrera. Después lo postulan a Ignacio Ercoli, el presidente de Estudiantes, y Lacoste dice, no se va a venir de La Plata todos los días hasta Buenos Aires. Entonces lo ponen a Don No Julio. estaba la autopista Para Buenos Aires de La eso, Plata. Es un detalle. Pero Que era presidente independiente. Yo, Sí, yo no sí, tenía el dato de que había sido vicepresidente de FIFA. ¿Fue mucho tiempo? Lacoste 4 años. Mirá. Se fue en el 84 y no se fue porque en Argentina se había terminado La la democracia. dictadura, sino porque tenía una causa por malversación de fondos en Argentina. De hecho, era muy amigo de Avalanche, que lo salió a bancar, pero así todo le Claro, tuvo que pedir lo la puso renuncia. Y en los 90 la revista Playboy de Brasil dijo que Avalanche y Lacoste estaban en una red de tráfico de armas. Un fenómeno. O sea, Un la dato. Playboy los desnudó. Claro. Sí, un dato. ¿Cuándo lo entierran a Lacoste? Se muere en 2004. ¿Cuándo lo entierran? El día del aniversario de la final del Mundial 78. El 25 de noviembre había muerto el 25 de junio, murió el 24, lo enterraron el día después, que se conmemoraba justamente el Mundial. Y hay 2 anécdotas muy fuertes relacionadas con 2 jugadores muy importantes. Una, Lacoste amenazó a Pablo Abatangelo, dirigente de Boca, para que Maradona no vaya al club y vaya a River. Eso naufragó. Y en esos años había como una cuestión, después del Mundial, para que Filiol renovara con River. No quería renovar. Vamos a ir al momento número 2 para que vean la oferta irresistible que le hizo Lacoste al Pato para que ¿Y cómo firmara- reaccionó el Pato? Y cómo reaccionó el Pato, justamente. Viene de una revista que no la quiero nombrar ahora. ¿tá? Y te queremos hacer un reportaje con Lacoste. me dice. Y entramos en una oficina así, y estaba Lacoste sentado ahí, vestido de militar, con ropa de militar. Y dice, escúcheme, usted tiene que firmar contrato con River, porque en River mando yo. Saca la pistola, la pone arriba del escritorio. Me dice, usted tiene que firmar contrato, si no usted puede pasar, dice, cualquier cosa. Puede encontrar un zanjón, en cualquier lugar puede aparecer tirado usted. Yo medio me sonreí porque digo, esto no existe, esto es una apretada para que yo firme contrato, me está apretando para que después con el tiempo, cuando uno empieza a ver la historia, sí. Lo que quiere explicar el Pato es que no dimensionó la magnitud de la apretada. Para él, me pones el revólver, sos un imbécil. Sí, ¿Cómo? sí, sí. Para un contrato me pones un revólver en la... Lo mandó al carajo el Pato. Filiol no le dio bola, se le plantó, digamos. Y hay una cosa hasta inocente, si querés, de no conocer tanto el contexto en el que estaba yendo a negociar. Es como- Absolutamente. como esto es lo normal Absolutamente. para estos tipos, claro. Claro, de la misma manera que pasó ahora con el Mundial de Qatar en Europa, que un montón de países, Noruega fundamentalmente, intentaron boicotearlo, o no fue la masa de hinchas que Sí, hubiera ido a otra Dinamarca. Copa del Mundo. Europa le dio la espalda, digamos. Bueno. Además de que la época del año no les venía tan bien. En aquel momento, en nuestro Mundial, como las madres ya llevaban un año ya de ronda, se habían hecho un montón de entrevistas con organizaciones de derechos humanos en Europa. Suecia, Holanda, Alemania y Francia llamaron a que el Mundial no se jugara en la Argentina. Incluso Bélgica y Holanda se ofrecieron a ser sede de esta Copa del Mundo. Vamos a escuchar, este es el momento número 8. Videla invita al plantel argentino antes del comienzo del Mundial, pero ya todos obviamente concentrados para jugar contra Hungría, a la Casa de Gobierno.
Escuchémoslo y después se cierro con una historitita. Esto es el plantel, Menotti, todos mirando a Videla, es casa de gobierno y Jorge les dice lo siguiente. Momento número 8. Hoy, frente a ustedes, a través de esta visita exhortamos a que se sientan y sean realmente ganadores del torneo. En el deseo del éxito que les auguro y descarto, quiero cerrar estas palabras con un apretón de manos en cada uno de ustedes, con los deseos más fervientes del gobierno del pueblo argentino para que el éxito los acompañe. El nivel de nefastismo que tiene toda la situación, ¿viste? El paso del tiempo y, Sí. la cantidad de información que tenemos ahora convierte, me parece, los gestos, los modos, los detalles, lo metálico de la voz y la estética en algo escalofriante de ver. Digo algo que es un Es lugar impresionante. recontra común. Está buenísimo que haya una columna así porque hay gente que cree que eso representa algún tipo de rebeldía, bancar eso. Increíble. El día de hoy. Que da miedo verlo. El día que se estrena la Copa del Mundo con un 0-0 entre Alemania Federal y Polonia, hay un discurso de Videla. Videla dice en un estadio repleto: pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para firmar la paz, esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Ese día en la Argentina desaparecieron 20 personas. Cuando termina la Copa del Mundo, Argentina ya campeón, la noche de la consagración, sería domingo a la noche, la organización arma una cena con, dirigentes extranjeros, periodistas, y ahí se empiezan a dar cuenta, en realidad en el trayecto de la Copa del Mundo, que lo tenían que aprovechar. Y Videla le dice a los periodistas, dirigentes e incluso jugadores extranjeros que estaban en la cena: aquellos que retornan ahora a sus países se encargarán de corregir la imagen distorsionada que se había propagado de la Argentina. Y al otro día, el lunes, en el diario Clarín escriben: esta copa permite borrar las imágenes falaces que se propalan sobre nuestro país en el exterior. Incluso en una nota que Videla le da a la BBC de Londres, la BBC le pregunta si hay alguna chance en la Argentina de hacer un plebiscito para que retorne la democracia. Y Videla medio como que deja la puerta entornada. Después, finalmente, eso no... No, ganar el Mundial confirmaba el éxito de la dictadura y perder las Malvinas, lo hacía caer. Desaparecieron 20 personas y a 10 cuadras donde se jugó la final del Mundial había un campo de concentración donde estaban torturando gente y tirando gente semimuerta desde los aviones, ¿no? Totalmente. ¿Se acuerdan el video de las madres entrevistadas por un periodista holandés? ¿no? Sí. Bueno, ese periodista holandés, Frits Baren, charló hace un tiempito con Marcos González César, periodista de Página 12, un beso grande para él. Él entrevista a las madres y después, en la noche de esta cena que les acabo de contar, le hace una nota a Videla. Grabador, imagínense, grabador setentoso, ¿no? Un grabador más o menos que es un mini componente. Le dice, la copa, felicitaciones, qué sé yo. Y en un momento le pregunta por los desaparecidos y por las madres. Videla sale del paso, viene la seguridad, se lo llevan al periodista y cuando entrega su nota en el centro de prensa esta palabra le va a gustar mucho a Emilce, al teletipista. Teletipo. Claro. Un minuto de silencio por él. El teletipista les dice al fotógrafo y a él, que trabajaban juntos: tengan cuidado, manténganse juntos. Termina la cena, al fotógrafo le chorean el pasaporte. Tenía una bolsita ahí con su neceser, le chorean el pasaporte, tardaron 3 días en devolvérselos y ellos estaban encerrados en una pieza de hotel en Buenos Aires con tanto miedo que le cuenta el periodista holandés a Marcos González César: pusimos una silla detrás de la puerta hasta que podamos salir de este país. O sea, eso para situarlos en ese momento, en esa Argentina. Nacho hablaba de propaganda, hace un rato hablamos de José María Muñoz. Vamos a ir al momento número 5. Este es uno de los videos que se veía en la televisión argentina en la época del Mundial. Medios y periodistas argentinos fieles al proceso. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo. Pero por sobre todas las cosas es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos. Bueno, eso se veía en la televisión, básicamente. Viste que ahora
los países como tratan un poco de caretear lo que pasa. Digamos, se vas a la Copa de Qatar y como seguramente te recibían Con bien, todo. con alegría. Rusia, acá Qatar. es como, acá está todo bien. ¿Viste? Como, bueno. Pero en la época, si lo pones en la época, por ahí, qué sé yo, era una manera de comunicar. Y además, en el proceso, Argentina sale campeón del Mundial de Mayores y del Mundial Sub-20. Al otro año. Al otro año con Menotti, con Maradona, Ramón Díaz, Barba. Yo sé que es un tema muy denso. Vamos a ver un video un poquito risueño, si quieren. Es en la última entrevista de Diego, la que hizo con Matías Pelicioni, la última entrevista audiovisual, porque después hay una nota con Julio Chiapeta en el diario Clarín, en donde Diego cuenta cómo llegan a la Casa Rosada y su diálogo con Videla, porque él, entre otras cosas, tenía la expectativa de: somos campeones del mundo, no voy a hacer la colimba. Bueno, en el momento número 6, Diego cuenta esto. ¿Alguna vez Videla te pasó por...? No, Videla, un bicho vigilante, me mandó a cortar el pelo saliendo campeón del mundo en el 79. Cuando vine, yo tenía el pelo, me puse gomina, todo, ¿viste? Para que no se diera cuenta. Me dice: usted lo primero que tiene que hacer es ir a la peluquería. Dice: un soldado mío no puede... ¡Qué vigilante! Dije yo. ¡Qué botón! El colmo. Porque después Barbita se tuvo que pelar el pelado Díaz. No, y Diego también, la imagen de Diego haciendo la colimba, obviamente hizo una colimba muy laxa, pero hizo. Entró, le sacaron la foto, hizo la colimba. Eran Diego, Juan Simón, Gabriel Calderón, Sergio García, Pichi Escudero, Juan Barbas, estaban en el regimiento número 3 de Infantería de la Tablada y compartían barraca o barricada, como se diga, con Gabriel Corrado. Muy bueno, excelente dato. Muy bien. bueno. Después se transformaría en Batistuta. Esto, un paréntesis, si quieren pueden buscar todas las columnas en el canal de YouTube de Urbana Play. Cuando hablamos de Pelé, ¿se acuerdan del Gato Andrada? Sí, claro, el arquero de los 1000 goals. Sí. Claro, el Gato Andrada, el agente S, era espía de la dictadura en Rosario. En 2008, un represor, Eduardo Costanzo, mientras lo jugaban a él, ¿no? Por delitos de lesa humanidad, le dijo al juez: el Gato Andrada integró la patota que secuestraba gente en Rosario. Y después en 2011 Y arriba. lo cité, empezó ella, señorita, ¿no? Sí. Lo citó un juez federal por su responsabilidad en la desaparición de 2 personas, Osvaldo Cambiaso y Eduardo Rossi, en Rosario en 1983. Estaban los dos en un bar, entró una patota parapolicial. A los 3 días, sus cuerpos baleados en Zárate. Y les voy a leer, esto es tétrico, el legajo del Gato Andrada, ex arquero de Rosario Central durante los 60 y después se va al fútbol brasileño, donde Pelé le mete el gol 1000, él atajando en el Vasco da Gama. El legajo que tenía la justicia, el legajo del ejército del Gato Andrada, decía así: su figura de ex arquero de Rosario Central concita adhesiones y confianza, especialmente en los barrios de los trabajadores, lo cual facilita su penetración al objetivo impuesto. O sea, como el tipo era conocido entre la gente, digamos, le era mucho más fácil chupar gente. Su potencialidad de penetración y capacidades personales hacen sumamente beneficiosa su integración a esta unidad. El Gato Andrada falleció a los 80 años en Mar del Plata hace un tiempito. Hablamos recién del Mundial del 79, paréntesis, Argentina va a organizar el Mundial Sub-20 2023. Ya está, Está confirmado, me ¿no? dicen. Está confirmado. Una buena Bien, noticia. bien, Me dicen. Otra vez, Qué por bueno. segunda vez. Segunda vez como en el 2001 que estaba Sabio La Colochi. Lo ganamos, exacto. Ahí Argentina lo gana. El fin de semana obviamente se va a conmemorar un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, y si hay un futbolista que estuvo atravesado por ese momento fue justamente Osvaldo Ardiles. No solo porque fue parte del plantel en el Mundial del 82, Argentina debuta el 13 de junio contra Bélgica, pierde 1-0, el día siguiente se termina la guerra, sino porque Ardiles era el único futbolista argentino que jugaba en Inglaterra de los que fueron al Mundial. Él tiene que jugar el 3 de abril, un día después de la invasión, la semifinal de la Copa de la FA Cup contra el Leicester. Los hinchas del Leicester lo insultaban, lo silbaban, los del Tottenham gritaban Argentina, Argentina, al punto tal de que colgaron una bandera que decía Argentina puede quedarse con las Malvinas, nosotros nos quedamos con Ossi, por el apodo que le daban a Ardiles, pero Ardiles también tenía un primo llamado José Leónidas Ardiles, que era... Leónidas. Sí, piloto de la Fuerza Aérea. Y en el primer combate, el bautismo de fuego que tiene la Fuerza Aérea, lo derriban su avión. No se sabía qué había pasado, de hecho, el tío de Ardiles, por gestión suya, va al Reino Unido, se entrevista con la Cancillería, no le logran dar datos, hasta que un día le llega una carta a Ardiles.
hace unos años, en 2014, él hizo un documental que se llama White, Blue and White, que salió en ESPN y que él termina yendo a las Islas Malvinas, pero en ese documental cuenta cuando le llega la carta de Bertie Penfold, un militar británico que fue básicamente el que derribó el avión de su primo. Momento número 3, Osvaldo Ardiles, cuando cuenta ese momento. Yo recibí una carta del piloto, en definitiva, que derribó a mi primo. Y que me contaba, una carta muy linda, muy larga en realidad, en la que me decía lo que había pasado, que claramente no había sobrevivido, no. Él había visto explotar el avión, o sea que no había posibilidad de que él hubiera sobrevivido. Este Lo es amo, el, sí. este, Lo amo, sí. este es el documental en el que tiene un accidente en la ruta. Exacto, con Villa. Se accidentan en las propias Malvinas, los tienen que atender. Después del Mundial, Ardiles se va a jugar al PSG, porque no soportaba la presión de jugar en el Tottenham. No lo quisieron vender. Lo dieron a préstamo por un año, sin cláusula, sin posibilidad de compra. Después volvió y, bueno, terminó su carrera. De hecho, vive en Reino Unido. Ahí, Pero el bueno, jugador más fauleado de Argentina de la Copa del Mundo del 78. del 78, exactamente. Sí, señor, es verdad. Volviendo a Más eso. faltas recibió. Y ahora, y porque esa columna la hicimos antes del Mundial, ahora el segundo jugador más fauleado en la historia de los Mundiales es Messi. No es más Jairzinho. Ok. Hermoso. Y El primero y el segundo. siempre recordaremos, si no tengo la Y bandera, Diego, ¿no? Juan Minujín para la biopic de Ardiles, porque son la misma persona. Ya es igual. Gritando yes los goles de Racing, ¿no? Como hermoso. entrenador de aquel Racing. Marito 2003. González. Hermoso. Espectacular. Hermoso. Vuelvo a la nota de Leopoldo Jacinto Luque con Mariano Berrina en el diario Clarín en julio del 2020. Cuenta Luque que en el 79, River de la Bruna había salido campeón después de 18 años en el 75. Hay un partido entre semana, la Bruna no lo pone de titular a Luque porque tenía que jugar justamente el domingo, pero Luque va a la cancha a ver a sus compañeros, termina el partido de River, vuelve a la cancha, se va él solo con su auto a su casa. Él vivía en Martínez. Cruzando la General Paz, advierte Leopoldo Jacinto que lo estaba siguiendo un auto. Él dobla, el auto también dobla, bueno, escena de película policial. A 6 cuadras de su casa, Luque dice, bueno, lo dejo pasar. Lo deja pasar al auto, siguen un par de cuadras más, hasta que el auto de adelante clava los frenos y bajan 2 personas. La primera que puede llegar a ver Luque es un tipo corriendo con una chapa de policía en una mano y con un revólver en la otra. Le pide documentos. Cuando Luque se inclina sobre la guantera, el tipo le grita, quédate quieto porque te arranco la cabeza de un tiro. Lindo. Se sube otro policía, el otro que venía corriendo, al asiento justamente del acompañante, y a él lo tiran atrás. Noche, Buenos Aires, 1979, 2 tipos no sabes quiénes son, con una chapa de policía y vos atrás de tu propio auto. Y le cuenta Luque a Berrina, lo único que yo veía era el reflejo de la luz afuera, hasta que todo quedó oscuro. Se habían metido por el medio de un campo. No levantes la cabeza porque te la vuelo. Escucha Luque. Frenan, campo, oscuridad total, la oscuridad de verdad, no la del campo sin ningún tipo de iluminación, la oscuridad de la dictadura. Ahora bajate, le dicen. Camina. Entra a caminar y Luque ahí cuenta, bueno, yo sentí que era boleta, listo, acá viene... Sí, el tiro. Acá viene el tiro. Hasta que escuchó que los autos arrancaban. A 3 cuadras de su casa había una comisaría, bueno, él va caminando, cruza de vuelta el campo, vuelve a la ciudad. Comisaría, lo recibe un comisario y el comisario le dice, ¿te apuntaron con un arma como esta? Y le pone un revólver arriba de la mesa. No sé, ni idea, le dice Luque, qué sé yo, de armas. El comisario llama a un policía de ahí. ¿Y tenía el pelo como este? Sí, pero ¿cuál es el tema? Y o fueron milicos o son policías. A los 2 meses aparece un patrullero en el entrenamiento de la selección argentina. Lo llaman a Luque, che, encontramos tu auto. Rueda de reconocimiento. Luque reconoce al tipo que lo había secuestrado en su propio auto, que él creyó que le iba a pegar un tiro en el medio del campo. Y Luque le cuenta a Berrina, la verdad no dije nada. Lo reconocí, pero me dio miedo. Yo no sabía qué podía pasar. Al otro año River hace una gira por Barcelona, debe haber sido seguramente la Copa Joan Gamper. En un hotel, concentración, se cruzan con Horacio Guaraní. Y Horacio les cuenta, bueno, a Luque y un par de jugadores más, bueno, que él le había dado en 24 horas a él y a otros artistas para irse del país porque si no los mataban. Y ahí entendieron y como que la peli se les hizo completa. Claro. Pero como que en ese momento, por eso cuando a los jugadores del 78 le dicen sabían, no sabían, a veces yo creo que les creo.
Absolutamente. Que no, absolutamente. Posible saber. Que no había Twitter, o sea, no había revistas disidentes. No había nada, no había absolutamente nada y había una inocencia también. Si bien era una época donde los últimos 20 años había habido, no sé, 5 o 6 golpes. Sí, o sea, sí, era parte de la costumbre. Pero nunca había argentina, sido tan sangriento, nunca había sido una matanza tan determinada. No, y de hecho que nunca hubiera sido así también hace que sea difícil que entre en la psiquis, Claro. sobre todo de alguien que no está todo el tiempo leyendo las noticias Eso. y demás, ¿no? No, y pienso en el caso de Luque, porque no es que lo agarraron, lo llevaron, lo llevaron a esa situación tan extrema, pero nadie le decía por qué. ¿Entendés? Esa cosa Claro. también te genera muchísimo más miedo que si te dan una, no porque sea Claro, válida, claro. pero una razón, o sea, ¿por qué yo? ¿Por qué hasta acá? Bueno, Pienso en además- hechos destacados, tristemente destacados, de dictaduras anteriores. Noche de los bastones largos es una represión en la universidad. Sí. No es un centro de torturas No, y Bueno, además- asesinato. al Además- Manco Casas, el jugador Sí. de San Lorenzo, el apodo le deviene porque lo confunden con un terrorista, lo ametrallan y le tienen que amputar el brazo. Y de hecho también lo que estaba, digo, el discurso que bajaba de arriba es, mira que si vos no haces nada no te va a pasar nada. Y claro. bueno, quizás si sos futbolista decís, Algo yo no habrá estoy hecho. haciendo nada. Exacto. Claro. Les recomendamos un par de libros de paso sobre el tema. Bueno, Historia Oral del Mundial 78 de Matías Bauzo, obviamente. Deportes Desaparecidos y Dictadura de Gustavo Veiga, un libro que tiene un par de años. Fuimos campeones de Ricardo Gota, que toma solamente el 6-0 a Perú. Los desaparecidos de Racing de Julián Scher. De hecho, las jugadoras de Racing, el plantel femenino de Racing estuvo la semana pasada, bueno, el viernes, justamente en el infierno, en Avellaneda, el centro de tortura entre el 76 y 78. Y después también Maten al Rugby de Claudio Gómez, que toma la historia de los 20 desaparecidos de La Plata Rugby Club, el deporte en el que hubo más desaparecidos. 154. Mirá. Así que para arrancar el fin de semana bien. Bueno, bien muchachos, arriba. está bien, pasó el 24 de marzo, entre medio de la euforia con la selección y todo lo que ya sabemos, quedaba la fecha pendiente, así que valió la pena el repaso y sobre todo ver los recortes y algunas imágenes de momentos que hablan a los gritos. Totalmente. Y tenemos mundial, entonces ya está. Bien. Y postularon oficialmente. ¿Qué es junio del año Yo que viene? pensé que- Junio del año que viene. ¿Cuándo es? Mayo, Ahora. 20 de mayo. Ahora. Ahora. ¿Mayo de Mayo cuándo? de este La año. postularon ahora. oficialmente. En un Madre de mes. Ciudades, Monumental, a medio construir porque en mayo no va a estar Centenario de San terminado. Juan. Cancha Independiente. La Pedrera de San Juan, ¿es ese? No, Claro. la pelea de San Luis. La Pedrera de San Luis y No, pues, acaban de posiblemente postular oficialmente que es lo mismo que que ya está. ya esté. Que ya está. Sí, el Chiqui Tapias en Barracas Claro, el Claudio Tapia. y, ¿no? y bueno, y alguna otra cancha más. Veremos. Bueno, Veremos. gracias. El placer. Esto es Van Joyce haciendo Riptide aquí en Todo Pasa. Sí.